Bueno, ¿qué tal? Continuamos con las explicaciones para ayudarlos a hacer los trabajos. El trabajo 1, ustedes van a leer, ahí tienen toda la teoría, en el Classroom del trabajo 0 también tienen la teoría, y van a leer previamente y se van a dar cuenta que habla sobre datos e información, que son lo que procesa una computadora, que es lo que vamos a ver como primera parte de la materia de tecnología. Una computadora ya van a ver que es una máquina que procesa datos. Para eso tenemos que entender qué es un dato y qué tipos de datos hay y qué es una información. Luego de que lean la teoría de datos y de información, van a estar en condiciones de hacer el trabajo. Y el trabajo les pide simplemente que hagan una lista, la pueden hacer prolijita en la hoja. Yo les pido ahí que la hagan con Excel o con Google Docs o con la planilla de cálculos de Google o con Excel. Pero si se les complica, porque todavía yo no se los enseñé a usar, háganlo en la hoja, no hay problema y le sacan una foto. Tienen que hacer tres columnas, tres columnas. En la primera columna tienen que poner ejemplos de datos. Los datos son unidades simbólicas. Un dato es el número 4, el número 27, el número 38,2, el nombre Pedro. Decir mono es un dato. Casi todo lo que para ustedes simbolice algo y se pueda escribir es un dato. ¿eh? Y en la segunda, entonces en la primera columna me ponen ejemplos de datos. Les pido 10 ejemplos. En la segunda columna me ponen tipos de datos. ¿De dónde sacan esto? Bueno, de la teoría. Ustedes van a ver que hay unos tipos de datos que se llaman continuos, otros se llaman jerarquizados, otros se llaman nominales, otros se llaman discretos. Bueno, en la teoría van a obtener la explicación más detallada de eso. Solamente los voy a ayudar con un par que son difíciles de entender. Los datos nominales y los jerarquizados. Los nominales son los datos que pertenecen a listas. Por ejemplo, si yo elegí viernes de dato, viernes es parte de una lista, la lista de los días, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Por lo tanto, es un tipo de dato nominal. En cambio, si yo elegí, no sé, casa, no es un dato nominal. Es un dato que no está en ninguna de las categorías que tienen ahí. Otro dato nominal, para que no se pierdan. Por ejemplo, un mes del año, febrero. Otro dato nominal, por ejemplo, una letra del abecedario, J. Y yo puedo poner tipo de dato nominal. ¿Por qué? Y porque está en una nómina o en una lista. Los datos nominales son los que están en una lista. Otro tipo de datos que les va a traer problemas son los jerarquizados. Son iguales que los anteriores, que los nominales, pero uno es mejor que el otro, por decirlo de alguna manera. Uno tiene más rango que el otro. Por ejemplo, las notas de ustedes del colegio. Yo puedo poner 7 como ejemplo de dato, y 7 puede ser la edad de mi hermanito, y ahí es un dato continuo, común y silvestre. Pero si yo pongo 7 y pongo jerarquizado, sería, por ejemplo, una nota. Tener un 7 es mejor que tener un 3. Entonces acuérdense que los datos jerarquizados son los que tienen jerarquía, los que un dato, nomás por nombrarlo, ya significa que es mejor que otro. Yo digo la palabra coronel y ya se sabe que tiene más jerarquía que un soldado, por ejemplo. Yo digo la palabra comisario y tiene más jerarquía que un cabo. Esos son datos jerarquizados, para que ustedes usen en los ejemplos. Y la tercera columna, entonces en la primera, ejemplos. Segunda, tipo de datos que lo sacan de la teoría. Y en la tercera columna les pido una información, que es una oración armada con el dato. Por ejemplo, si usaron de ejemplo el 7 y eligieron que es un tipo de dato jerarquizado, en la tercera columna ponen me saqué un 7 en matemática. Si usaron de ejemplo jueves y pusieron que es un tipo de dato nominal, en la tercera columna ponen hoy es jueves. Así es sencillo. Es así de sencillo, 10 veces lo tienen que hacer y mezclándome los tipos de datos. No me pongan todos iguales. Por ejemplo, un dato discreto, que son los que son números con coma. 24,5 ponen de ejemplo. Tipo de dato, discreto. Y en la parte de información me ponen la temperatura actual son 24,5 grados centígrados. Entonces, yo quiero que diferencien ahí bien ejemplos de datos
qué tipo de datos son y cómo se arma la información. La información es lo que le da contexto al dato, lo que le da su ubicación dentro de algo que estamos estudiando. Por ejemplo, si yo digo, pongámosle 300, no significa nada. ¿Qué es 300? ¿Qué sé yo? Ahora, si yo les digo, sí, ¿qué tipo de dato es 300? Bueno, ustedes lo van a buscar ahí en la teoría y van a decir, sí, es un dato continuo, pongámosle. Y ahora, cuando yo digo la película 300, era una excelente película que hablaba sobre eh, los espartanos, le estoy dando contexto a ese dato y lo estoy convirtiendo en una información. Ese mismo 300 podría ser 300 pesos lo que me costó, no sé, lo que gasté hoy en el supermercado. Y sería otra información y sin embargo el dato es el mismo. ¿Se entiende? ¿Qué tienen que hacer? Entonces una lista de 3 columnas. Primera columna ejemplos, segunda columna tipo de datos de esos ejemplos que tomaron. Tercera columna una oración que contextualice o que ponga usen ese dato. ¿Mm? Bueno, cualquier cosa, por supuesto, preguntas por el Classroom. Nos estamos viendo, espero pronto.